Nuevamente, bienvenidos. El equipo de MAPS les agradece el que nos acompañen en esta serie de webinars de MAPS University. En esta ocasión, de Delinea. Anteriormente, Thycotic Centrify. Hoy nos acompaña Eric Gómez de Thycotic Centrify, ahora Delinea, Enterprise Account Executive de NOLA. Y un servidor, Arturo Sánchez Mandujano, gerente de producto de Thycotic Centrify para MAPS. Hoy estaremos hablando acerca de Thycotic Centrify, que ahora es Delinea. Conoceremos los nuevos beneficios y ventajas en soluciones de PAM moderno que Delinea tiene para todas las compañías con necesidades de prevención de riesgos cibernéticos. Esto lo vamos a ver a través de soluciones de vanguardia, asegurando accesos, contraseñas, detección de anomalías en cuentas privilegiadas, manejo de credenciales, control de endpoints, auditoría y compliance y más. Bien, vamos a iniciar. Le doy la batuta a Eric para que pueda comenzar con la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Como ya comentó Arturo, la intención es que ustedes puedan conocer cuál es nuestra oferta de negocio ahora ya como Delinea. Es un punto importante a mencionar en este día y que sobre todo vean los beneficios que podemos ofrecer. En el pasado nos conocían como Thycotic o Centrify o Thycotic y Centrify, pero a raíz de unos cambios que tuvimos ahora ya hemos evolucionado a Delinea. Mi nombre nuevamente es Eric Gómez, el encargado comercial para la parte de la región norte de Latinoamérica, en donde pues, estaremos revisando bien a detalle la oferta que traemos para ustedes. Comenzando con esta presentación, mencionaba yo hace un momento un tema de evolución que hemos tenido y es un proceso bastante interesante. Aquí voy a recapitular nada más para poner en contexto a todas las personas que hoy día no conocen quiénes somos Delinea o Thycotic Centrify. Básicamente, Delinea somos una solución que está enfocada a todo lo que es el segmento de PASM y PEDM, en donde PASM es el Privilege Account and Session Management y PEDM es el Privilege Elevation and Delegation Management. Ambas categorías, digamos, están enfocadas o focalizadas hacia el control de los usuarios privilegiados. El año pasado tuvimos un proceso de fusión. Si ustedes se fijan dentro de la información que pueden ver en Internet acerca de las soluciones en el mercado de PAM, ya sea en Gartner, ya sea en Forrester, ya sea en alguna otra compañía de análisis, encontrarán mucho el nombre de Thycotic y Centrify. El año pasado vivimos un proceso de fusión en donde las dos empresas nos fusionamos. Y aquí es importante recalcar algo. A pesar de que las dos empresas estábamos o estamos inclusive todavía dentro del cuadrante de Gartner de líderes para la parte de PAM, en realidad nosotros no nos veíamos como competencia y este es un punto importante a considerar. Thycotic es una suite completa de productos que se enfoca mucho hacia todo el tema del control de las cuentas privilegiadas y Centrify, a pesar de que también tenía una solución que ayudaba al control de las cuentas privilegiadas, en realidad su foco o sus fortalezas estaban más en el área del control y elevación de los privilegios. Es decir, cuando ustedes tienen alguna necesidad de poder controlar un usuario con privilegios y limitarle esos privilegios y permitirle hacer una solicitud de elevación de privilegios, esas, digamos, eran las fortalezas que tenía Centrify. De tal manera que si vemos esas dos fortalezas, una en el lado del PAM, que es el control de los usuarios privilegiados para la parte de Thycotic, y el PEDM para la parte de Centrify, vimos una área de oportunidad bastante grande para poder generar un portafolio mucho más robusto y mucho más focalizado que permita precisamente el tener un portafolio que cubra hoy día muchas de las necesidades que representan el PAM moderno, porque hoy tendremos que hablar de un PAM moderno. Este tema de pandemia trajo muchos cambios que vamos a platicar y este portafolio lo que trae es precisamente eso. Esta fusión trae consigo también el hecho de poder contar con una plataforma que sea muy fácil, muy flexible, muy fácil de utilizar desde el mismo punto, desde las pruebas, implementación, operación misma. Y sobre todo estamos montados en plataformas, tanto en el esquema on-premise como en una plataforma cloud, para que ustedes, si están interesados en cualquiera de los dos escenarios, nosotros podemos ofrecerlo sin ningún problema. Este es el cuadrante y el posicionamiento que tenemos en Gartner, en donde si ustedes se fijan,
el cuadrante de líderes estamos tanto Secury como Centrify. Si bien es cierto, hay competidores que están un poco más arriba, esto no es un tema más técnico o no es un tema que los posicione más por el tema técnico, sino más bien es un tema que los posiciona por el tema de posicionamiento que existe en la región, en el mercado en general. La analogía que yo hago, y quizás es muy burda, y disculparán ustedes la analogía, pero es una analogía en el sentido de decir, aquí en México, por ejemplo, no por el hecho de que hay muchos Chevys en la calle, significa que son los mejores autos del mundo, ¿no? O sea, es simplemente un tema de presencia en el mercado. ¿Cuáles son nuestros diferenciadores principales respecto a la competencia? Pues básicamente los podemos traducir en estos tres diferenciadores. El primero es un diferenciador que nos permite ofrecer una solución mucho más fácil de utilizar, mucho más flexible, sin dependencias hacia temas de fábrica. Hoy muchos de ustedes, debido a la dinámica que se genera o que se generó a través de esta pandemia, requieren tener tiempos de respuesta mucho más fáciles, tiempos de atención hacia los problemas que puedan tener dentro de sus plataformas sin la necesidad de depender de los fabricantes. Nuestra solución, al ser una solución tan fácil de usar, tan fácil de implementar y de operar, permite esa practicidad o esa facilidad. Hoy las ventanas de mantenimiento en términos de indisponibilidad que nosotros generamos hacia los mantenimientos mayores, menores, es prácticamente mínima. Hay muchos de los mantenimientos que se generan en donde no se genera una indisponibilidad. Si bien es cierto, por mejores prácticas es lo más recomendable generar una ventana de mantenimiento, tampoco implica que eso va a ocasionar que la solución esté fuera de línea. Entonces, eso les puede dar una idea de qué tan fácil puede ser el tema de los mantenimientos con nosotros y evidentemente pues no generan dependencia, es decir, no necesita que fábrica esté con ustedes para hacer ese mantenimiento porque es bastante sencillo. Al tener u ocupar todo lo que tiene que ver con los scripts de PowerShell o el SQL Script, inclusive los usos de SDKs, pues implica que la solución tampoco es una solución que tiene una cajita negra en donde tienen que depender de los servicios que provea el fabricante, en donde solamente el fabricante va a poder hacer las integraciones porque nadie más puede hacerlas, en donde solamente el fabricante les va a poder ayudar a configurar aplicaciones o dispositivos que hoy día no tienen soportados. Entonces, el hecho de que utilicemos este tipo de tecnologías, como insisto, PowerShell, el SQL Scripting y los SDKs, permite que cualquier persona, evidentemente con este tipo de conocimientos, pero que tampoco son conocimientos exclusivos de fábrica, puedan ustedes realizar sus propias integraciones. Entonces eso facilita mucho los tiempos de respuesta que comentaba yo hace un momento, en el sentido de que pues no tienes que depender a que fábrica revise, que hagan análisis, que cotice, que te dimensione y que haga ellos el trabajo. Entonces eso lo pueden hacer ustedes y eso facilita mucho el tema. Hablando de arquitectura, nuestra arquitectura también es bastante sencilla y bastante simple. Esto significa que nosotros simplemente en términos de componentes nos vamos a referir a dos componentes principales, que es el frontend y el backend, en donde el frontend es básicamente un servidor de IIS y el backend es una base de datos de SQL. A partir de ahí, qué tan complejo puede ser el escenario del cliente, no importa, porque nosotros nos podemos adaptar a esos escenarios. Si el cliente necesita un esquema de HA, podemos ofrecer esquemas de HA que ya vienen integrados como parte del licenciamiento, que también esa es otra de las cosas importantes, porque aquí ustedes no necesitan cotizar una licencia específica para HA, eso ya viene como parte del licenciamiento, ya sea en un esquema on-premise. Y en el esquema cloud, pues evidentemente se sobreentiende que el tema del HA ya viene a nivel base de datos y a nivel IIS ya viene incluido como parte de la oferta de negocio que nosotros ofrecemos hacia ustedes. Esta arquitectura, como mencionaba yo, la podemos entregar en dos modelos o en dos versiones, que es el esquema on-premise y el esquema cloud, en donde a partir de esas dos versiones nosotros vamos a poder ayudarles a que puedan cubrir las necesidades. Hay organizaciones que por requerimientos particulares del giro en el que se encuentran, puede ser un sector financiero, pues requieren una solución que esté on-premise. Hay otros que requieren que la solución sea cloud y que a partir de eso puedan ustedes empezar a tener mejor escalabilidad. Evidentemente, si a nosotros nos preguntan qué es lo que más recomendamos, siempre te vamos a decir que cloud es la mejor opción, sobre todo por el tema de costos, ¿no? El tema de costos permite y facilita muchas cosas y sobre todo el tema de la operación. Ustedes como clientes se evitan el estar haciendo operación de la plataforma y se enfocan prácticamente a utilizar y administrar la solución a manera de que ustedes puedan obtener beneficios sobre lo que han comprado.
¿de acuerdo? Evidentemente, al estar en un esquema cloud, pues tenemos un mejor nivel de escalabilidad, en donde, insisto, para nosotros el qué tan complejo o qué tan sencilla sea la arquitectura del cliente, nos podemos adaptar sin ningún problema y no representa mayor conflicto, digamos, desde nuestro lado, desde el punto de vista de arquitectura, para poder soportar las diferentes arquitecturas que puedan tener. Y el tercer diferenciador, pues evidentemente tiene que ver con el TCO, tiene que ver con el tema de la adopción. Y esto es lógico, es, digamos una derivación de los dos primeros. ¿Por qué? Porque si ustedes como clientes tienen una solución que les es fácil de administrar, que les es fácil de operar y que es una solución que puedan ustedes operar o administrar en términos de arquitectura también de manera muy sencilla, no necesitan nada más. Es algo que ustedes estarían adoptando de manera muy sencilla y la muestra clara de eso es los clientes que hoy ya tenemos. Tenemos una tasa de renovación de alrededor del 96%, lo cual nos indica que los clientes pues están contentos y conformes con la solución. Evidentemente, al tener un esquema cloud, pues permite un mejor retorno de inversión porque el tema del SEO o el tema del costo de operación, pues también se va a reducir de manera significativa. Hablaba hace un momento acerca del cuadrante de Gartner y yo mencionaba que no necesariamente el que algunos competidores estuvieran mejor posicionados implicaba que tenían una mejor oferta técnica sobre la solución. Y esto es la muestra clara. Ustedes pueden inclusive desde este momento acceder al Gartner Peer Insights, en donde ustedes pueden comparar directamente las tres soluciones y podrán ver las evaluaciones. Ustedes al ver esta evaluación, el punto de esta comparativa es mostrarles algo importante. Si bien es cierto, nosotros tenemos una calificación de 4.5 sobre 5, CyberArk el 4 puntos sobre 5 y Beyond Trust 4.6 sobre 5, pudiera indicar que quizá el primer competidor, el de la izquierda, está en mejor posicionamiento y evidentemente tiene una mejor evaluación desde el punto de vista técnico. La respuesta es que o la realidad más bien es que no es necesariamente eso cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el número de reviews, el número de reviews que nosotros tenemos, que seguramente de la fecha en que saqué esta captura al día de hoy no ha cambiado mucho, es prácticamente el triple de lo que puedan tener los otros dos, bueno, el primer competidor y el doble de lo que tiene el segundo competidor. Evidentemente, este porcentaje es mucho mejor desde nuestra perspectiva porque, o más bien desde la perspectiva lógica, porque no es lo mismo comparar un promedio de 2-1 que de 10-1. Entonces, al tener una evaluación de 4.5 sobre 5 con este número de reviews, creo que estamos mejor posicionados que cualquiera de los dos otros competidores. Y eso ustedes, insisto, lo pueden revisar directamente en la página de Gartner Peer Insights para que ustedes puedan validar y confirmar que efectivamente esto es cierto, lo cual confirma lo que decía yo hace también un momento. El hecho de que tengan mayor presencia en el mercado tampoco significa que sean la mejor solución, ¿de acuerdo? Bien, este portafolio está diseñado básicamente para cumplir varios objetivos, dentro de los cuales estos 4 objetivos que se ven aquí, creo que son los principales objetivos que nosotros nos hemos planteado para poder ayudar a las organizaciones. Estos objetivos los dividimos en 4 grandes áreas. El tema de protección a datos críticos, el aseguramiento de dispositivos y endpoints, control de acceso a nubes y aseguramiento de código sensible. Antes de continuar con el tema del portafolio, quiero hacer un paréntesis para explicar brevemente el tema del PAM moderno que mencioné al inicio de la charla. Y es importante porque este nuevo entorno que hoy ya estamos viviendo tiene que ver mucho con estos objetivos. Si bien es cierto, hoy los usuarios privilegiados generalmente se asocian hacia los usuarios de TI, hay muchas organizaciones que ya han caído en cuenta que no necesariamente los usuarios de TI son los únicos que tienen usuarios privilegiados o cuentas privilegiadas. Existen diferentes áreas que han tenido la necesidad, debido al tema de pandemia, de poder generar más accesos con privilegios hacia otro tipo de perfiles. Ya no estamos hablando única y exclusivamente de las áreas de TI, estamos hablando de las áreas de desarrollo, en donde hoy hay personas, desarrolladores, que necesitan estar generando contenido, necesitan estar generando aplicaciones, más bien, como ya están inmersos en procesos de DevOps, que necesitan las organizaciones. Este tema de DevOps se ha exponenciado de manera increíble.
Yo escuchaba hace un par de semanas una entrevista que le hacían al director de tecnología de Scotiabank aquí en México, que mencionaba que, por ejemplo, ellos, el tema de banca electrónica, para ellos hoy día les representa el 56, 59% de todo el comercio o todas las transacciones que tenía el banco. Imagínense cómo ha evolucionado este tema, que hoy más de la mitad de sus transacciones a nivel financieras se hacen desde la banca electrónica y esto no puede ser posible si no tienen aplicaciones o si no tienen procesos de DevOps, lo cual implica que estos procesos de DevOps van o se están incrementando de manera exponencial. Esos usuarios de DevOps son los desarrolladores que para sus aplicaciones necesitan usuarios privilegiados para conectarlos hacia bases de datos, aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué otros usuarios privilegiados existen? Bueno, existen usuarios privilegiados como por ejemplo los usuarios de negocio. Hoy hay una figura que está tomando mucha relevancia dentro de las empresas y es el Community Manager. El Community Manager hoy día es una figura bien importante dentro de las organizaciones porque es la persona encargada de generar el contenido hacia todo lo que tiene que ver con redes sociales, hacia Internet, para la empresa. Imagínense que esas cuentas privilegiadas que tienen los community managers caigan en manos equivocadas, pues evidentemente el contenido puede ser, pues de alguna manera, dañino para todas estas empresas, generando ahí un problema de reputación, que hoy día, como estamos viviendo la situación actual, pues eso ya es un tema bastante importante. Con mala reputación, una empresa se puede ir a la quiebra, literalmente. Entonces, este tipo de usuarios también los podemos controlar. Y sobre todo, todas las cuentas de servicio, porque esas cuentas de servicio quizá en muchos de los casos hoy día no las tenemos presentes, ¿no? Como que no tenemos identificadas dónde están estas cuentas de servicio o qué son las cuentas de servicio. Y básicamente las cuentas de servicio son todas aquellas que están siendo ocupadas por aplicaciones o por terceros que necesitan acceder a algún recurso en particular, ya sea un servidor, una base de datos, etcétera, etcétera, para generar una interconexión y generar, pues de alguna manera, actividades muy puntuales que ayuden al negocio. Entonces, esos usuarios privilegiados de servicio generalmente pasan desapercibidos. Estos 4 objetivos que acabo de plantear hace un momento, que es el protección a datos críticos, aseguramiento de dispositivos y endpoints, control de acceso a las nubes y aseguramiento de código sensible, como comenté, están orientados a cubrir esas necesidades que hoy día existen dentro de las organizaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos una suite, como comenté hace un momento, que es una suite bastante robusta y completa, en donde si ustedes se fijan, el Server Suite, Cloud Suite y Privilege Manager tiene que ver con todo lo que es la categoría del PEDM. Hablaba yo hace un momento cuando hablaba de los procesos de integración y el merge que hicimos entre Cycloid y Centrify, que estábamos enfocados en 2 grandes áreas, el área del PASM, que es Privilege Account and Session Management, y el área de PEDM, que es el Privilege Elevation and Delegation Management. Server Suite, Cloud Suite y Privilege Manager se enfocan en esa parte de control de elevación de privilegios, en donde a través de estas soluciones, si ustedes tienen clientes que quieren controlar el acceso a servidores críticos a nivel local, inclusive, lo van a poder hacer a través de estos usuarios o de este control de privilegios de estos usuarios, ¿de acuerdo? En el caso de Server Suite y Cloud Suite está enfocado hacia plataformas más corporativas en donde vamos a proteger servers, vamos a proteger routers, switches, firewalls, aplicaciones web. En el caso de Server Suite enfocados hacia infraestructura que está en data center y en el caso de Cloud Suite infraestructura que está en data center y que está en esquemas de cloud como Amazon, Azure, GCP. En el caso de Privilege Manager, lo que hacemos es ayudar a ese control sobre lo que son los endpoints. El resto de los productos, desde Secret Server hasta Database Access Controller, son productos que están orientados hacia todo el tema de el Privilege Account and Session Management, en donde el producto principal que está enfocado y orientado hacia el control de accesos privilegiados es el Secret Server. Ese es nuestro producto PAM. Con este producto, lo que van ustedes a poder es controlar el acceso a las cuentas privilegiadas, es decir, hoy día muchos de nuestros sistemas ocupan las cuentas privilegiadas todavía para hacer temas administrativos, pero lo hacemos de manera, digamos, que no tenemos un control específico y no tenemos inclusive temas o visibilidad sobre las actividades que se realizan con estos usuarios. No tenemos trazabilidad de lo que se realiza con estos usuarios. A través de Secret Server vamos a poder implementar controles que permitan tener una mejor visibilidad de entrada porque vamos a poder hacer descubrimiento de todas las cuentas privilegiadas a nivel dominio y a nivel local
y vamos a poder incluir dentro de ese descubrimiento a todas las cuentas privilegiadas de servicio. Hablaba yo hace unos minutos que las cuentas de servicio son cuentas que generalmente no hacemos mucho caso y que de repente se nos olvidan. A través de Secret Server y ese descubrimiento, perdón, vamos a poder hacer, digamos, o tener esa visibilidad que permita el poder tener ese control o esa visibilidad de cuál es el universo de las cuentas privilegiadas y de servicio que vamos a tener. Y sobre todo para las cuentas de servicio vamos a poder determinar cuál es la dependencia, es decir, dónde están siendo usadas, cuántos de ustedes han, digamos, tenido una pregunta que les han hecho o ustedes han hecho para determinar, oye, ¿cuántas cuentas de servicio o cuántas cuentas privilegiadas tienes? Esa pregunta a veces las podemos contestar, generalmente no se pueden contestar. Y la siguiente pregunta que es, ok, esta cuenta de servicio o esta cuenta privilegiada, ¿dónde la estás ocupando? ¿La puedo borrar? Generalmente, yo creo que el 90% de las respuestas cuando les hacen esa pregunta es no, porque no sabemos dónde está, no sabemos quién la está ocupando y no sabemos si va a impactar algún servicio o algún servidor. Entonces, es importante tener esa visibilidad. Vamos a poder aplicar controles para poder acceder de manera segura hacia esas contraseñas y a partir de ese acceso vamos a poder generar sesiones seguras también que permitan las conexiones remotas RDPs, SSH, BNCs, MMCs hacia bases de datos, aplicaciones web, hacia los diferentes dispositivos. Podemos soportar servidores, Unix, Linux, Solaris, vamos a poder soportar routers, switches, firewalls, aplicaciones web, prácticamente muchas de las aplicaciones que hoy día se usan dentro de las organizaciones. ¿De acuerdo? Connection Manager lo que permite es hacer, digamos, un control para los accesos remotos. Cuando tienen proveedores que necesitan acceder a ciertos servidores, vamos a poder controlar el acceso a esos servidores sin la necesidad de configurar una VPN, que también ese es otro dolorcito de cabeza, porque a lo mejor no tenemos las licencias para poder darle el acceso a un proveedor o se la tienen que repartir entre dos otras personas, entonces es más complicado. ¿De acuerdo? Para explicar más a detalle este portafolio, lo que vamos a hacer es vamos a revisarlo por casos de uso y creo yo que es una manera mucho más práctica de entenderlo. Vamos a explicar 4 casos de uso que creemos que son los casos de uso más comunes. Hay organizaciones que por temas de cumplimiento o de auditoría hacia marcos regulatorios necesitan cubrir ciertas necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, la primera de ellas es necesitamos cumplir o tener cumplimiento para la gestión de contraseñas, es decir, una solución que nos permita gestionar, administrar las contraseñas, que se roten cada determinado tiempo, que alguien pueda tener o no acceso, etcétera, etcétera. Identificar y administrar el acceso a servidores críticos, ¿ok? Que es lo que mencionaba yo hace un momento. Hay algunos servidores, evidentemente, para muchas de las organizaciones que suelen ser críticos y para eso necesitamos controlar quién accede. El hecho de que un usuario administrador sea el administrador no significa necesariamente que requiere tener todos los privilegios de administrador, porque a lo mejor su función va, no sé, en una base de datos va focalizada única y exclusivamente a realizar respaldos y nada más. Él no tiene que poner un insert o un delete o un nada más. Él solamente tiene que hacer un respaldo de base de datos. Entonces, necesitamos empezar a limitar esos permisos. ¿Para qué? Para que esos usuarios se enfoquen en hacer ciertas actividades y así con eso evitamos y preveemos de alguna manera o prevenimos que estos usuarios puedan empezar a tener algunas actividades que puedan generar algún incidente posterior. Protección a endpoints, en donde vamos a proteger estos endpoints que requieren también ese mismo nivel de seguridad hacia el tema de los controles de privilegios. Comentaba hace un momento que hay organizaciones que por cumplimiento requieren tener un control muy particular sobre los privilegios que van a tener sus usuarios cuando están utilizando sus equipos personales. ¿Y por qué esto es importante? Porque a raíz de la pandemia también el uso de los equipos personales fuera de la organización se fue a las nubes. Prácticamente todos nos fuimos a trabajar desde casa. Ahora estamos regresando a algunas de las empresas a trabajar a oficinas, pero ¿qué creen? Y esto seguramente ustedes ya lo saben. Muchas de las organizaciones a raíz de este tema de pandemia han decidido o están pensando inclusive todavía el que el regreso a la oficina sea un regreso parcial. Es decir, hay algunos, BBVA inclusive creo que comentó o anunció que ellos van a hacer home office ya. Hay muchas otras organizaciones que también piensan como ellos, ya no vamos a regresar a la oficina y vamos a hacer home office.
¿Eso qué implica? Es un reto muy grande porque los equipos personales de cada uno de nosotros ya no tienen un firewall, ya no tienen un IPS, ya no tienen algún dispositivo que los ayude a estar más seguros. ¿Por qué? Porque llegando a su casa o hacia donde se conecten, básicamente están en Internet. No hay un dispositivo que te proteja. Necesitamos tener un dispositivo a nivel endpoint o una solución a nivel endpoint que te ayude y que te permita tener un trabajo seguro y sobre todo focalizado. ¿De acuerdo? Y el último, digamos, requerimiento en este caso de uso sería registrar todas las actividades que se realizan y generar grabado de sesiones cuando se requiera tener por auditoría esas sesiones almacenadas y grabadas como evidencia de las actividades que se realizaron. Para cubrir todos estos requerimientos en particular, podemos ocupar tanto Secret Server, que es el tema de bóveda digital, que te va a ayudar con el primer requerimiento, te va a ayudar también con el último requerimiento, que es el tema de gestión de contraseñas y el grabado de sesiones y registrar todos los logs, porque ahí sabremos quién está accediendo a qué usuario, cuándo accedió, dónde se conectó, cuáles fueron las actividades que realizó cuando se conectó. Podemos hacer monitoreo en tiempo real también. Cloud Suite y Server Suite te ayudan con el segundo requerimiento, que es identificar y administrar el acceso a los servidores críticos, porque vamos a poder controlar esos servidores críticos que te van a decir, mira, ¿sabes qué? Para poder acceder a este servidor, vas a acceder con este perfil de permisos limitados. Privilege Behavior Analytics, en conjunto con Secret Server y Privilege Manager, lo que nos va a ayudar es a definir un comportamiento de uso de estas contraseñas privilegiadas. ¿Por qué? Porque necesitamos un monitoreo más inteligente que nos permita identificar cuando alguna contraseña está comenzando a utilizarse fuera de los rangos o del comportamiento normal que ha tenido la cuenta. Entonces, necesitamos este tipo de soluciones y con Privilege Behavior Analytics lo podemos hacer. Y por último, el Privilege Manager, que nos va a ayudar con el punto 3, en donde vamos a poder ofrecer una mejor protección a los endpoints, porque ayudamos a controlar a través de reglas cuáles son las aplicaciones que el usuario puede abrir, ejecutar, cuáles son los archivos que el usuario puede instalar o cuáles son las acciones que el usuario puede ejecutar dentro del endpoint, hacer actualizaciones, instalar software o no instalar software. Recuerden, hoy muchos de los ataques que se generan y que existen, digamos, a nivel personal, pues sigue siendo el phishing. Muchos de los usuarios hoy día reciben correos con archivos para que ejecuten, los usuarios pues inocentes, por decirlo así, ejecutan el archivo y al ratito ya se infectaron de ransomware, ya se infectaron de malware, ya se infectaron de algo que va a generar un incidente de seguridad. Entonces, si podemos controlar exactamente ese tipo de soluciones o de acciones que tengan estos usuarios, vamos a poder ayudar a que esos endpoints sean más seguros. ¿De acuerdo? El siguiente caso de uso es acceso remoto seguro. ¿Cuántos de ustedes han tenido un requerimiento o una necesidad de parte de sus áreas internas y o clientes que les digan, oye, fíjate que hoy tenemos administradores de TI, sobre todo ahora con temas de pandemia, que necesitan tener acceso seguro hacia los servidores de manera remota? Para eso necesitamos generar una VPN, necesitamos generar accesos a través de un usuario privilegiado. Entonces, eso empieza a generar mucho descontrol, porque sí, si bien es cierto, puedes generar de manera más controlada el acceso vía VPN, a nivel usuario es más complicado generar esos controles. De tal manera que si tú puedes crear perfiles para controlar cuáles son las actividades que puede o no realizar el usuario, vas a ayudar a contribuir para que ese acceso sea todavía mucho más seguro. Controlar accesos remotos de proveedores externos para soporte. Este es el otro caso. El caso uno es el caso de los usuarios IT admins, que son usuarios de la organización. Pero lo que mencionaba hace rato es qué pasa cuando tienes un usuario que es externo, que es remoto, que él le da soporte a alguna plataforma y necesita ese acceso remoto. ¿Cómo lo controlo? Hay una solución para poder controlar. Aseguramiento de trabajadores remotos, que son los endpoints, y el control de accesos a aplicaciones en la nube y on-premise para usuarios de negocio. Es decir, mencionaba yo hace un momento el contexto del PAN moderno, donde ya los usuarios privilegiados no son única y exclusivamente utilizados dentro de las áreas de TI. Hay usuarios de negocio que necesitan utilizar estas cuentas privilegiadas, como por ejemplo el Community Manager que les mencionaba, o por ejemplo el CFO, en donde él tiene un perfil muy privilegiado para acceder a su SAP, a su CRM, para generar reportes muy específicos y con información sensible. Entonces, ese tipo de usuarios también los podemos controlar.
Secret Server nos va a ayudar a poder controlar el acceso a estos usuarios que se puede utilizar para las conexiones remotas de estos usuarios de TI y de estos usuarios remotos. Cloud Suite y Server Suite permite también controlar los privilegios de esos usuarios y permiten especificar controles que permitan tener un acceso seguro más particular. Por ejemplo, un MFA a nivel System Login, donde vamos a poder aplicar ese tipo de control tipo Zero Trust para que esos usuarios puedan tener más seguro. Privilege Behavior Analytics ayuda con esa revisión de todo el comportamiento del uso de las cuentas privilegiadas. Privilege Manager, el control de los endpoints, y el Connection Manager, que es el que nos va a ayudar con ese acceso hacia los usuarios remotos que son proveedores externos, en donde, como comenté, ya no hay necesidad de crear una VPN, sino más bien a través de esta aplicación, que es el Connection Manager, los usuarios externos se conectan a esta aplicación, tú como administrador defines un dashboard en donde tú en ese dashboard le dices, tú solamente te vas a poder conectar a este servidor y con esta contraseña o este usuario. Es más, puedes decirle, tú te vas a conectar a este servidor con este usuario o inclusive sin necesidad de darle el usuario. El Connection Manager, si el usuario le da un clic a lo que conocemos nosotros como un launcher, automáticamente el Connection Manager va y busca el usuario porque ya tiene ligado ese dispositivo al que se va a conectar con un usuario, va y busca el usuario dentro de la bóveda digital y el usuario externo jamás se enteró ni qué usuario está ocupando ni qué contraseña ocupó para hacerlo. ¿De acuerdo? Y eso nos da más seguridad en esas conexiones remotas. El tercer caso de uso tiene que ver con el control de accesos privilegiados y Zero Trust. Mencionaba yo que Server Suite y Cloud Suite tiene que ver mucho con ese tema de controles de Zero Trust, porque de entrada nos permiten, digamos, administrar de manera más puntual las identidades. Mencionaba yo que podemos hacer, digamos, un control o aplicar un control que permita que cuando un usuario remoto necesita acceder a un dispositivo, un servidor crítico, a lo mejor necesita hacerlo a través de un proceso de MFA. Entonces, a nivel System Login, cuando el usuario se pone en conexión remota, primero, antes de ver el desktop de un Windows o la consola en sí de un Unix, necesita pasar por ese control de autenticación multifactor. Controlar y limitar los accesos a las cuentas privilegiadas. Necesitamos controlar lo que mencionaba yo hace un momento. El administrador, no por el hecho de que sea un administrador, necesita tener todos los privilegios. Él necesita tener un control para enfocar o focalizar, digamos, esas acciones que él tiene permitidas hacer a solamente lo que él va a hacer. Necesito aplicar el principio de privilegio mínimo, es decir, lo que he venido diciendo. Ustedes van a poder hacer lo que se conoce como el least privilege, en donde van a minimizar el privilegio al mínimo necesario, valga la redundancia, para que esta persona pueda realizar sus tareas del día al día, pero si en algún momento el usuario necesita un privilegio más arriba o una elevación de privilegios, también la solución le va a permitir hacer una solicitud de elevación de privilegios. Y entonces, a través de esa solicitud de elevación de privilegios y a través de pasar por un proceso de workflow de aprobación, el usuario puede tener acceso a ese privilegio para realizar ciertas tareas en particular que son las que él requerirá. Y eso lo podemos también controlar por tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas el privilegio? Necesito media hora. Ok, solamente media hora vas a tener ese privilegio. Después de esa media hora, te quedas con los privilegios que tenías. Es decir, no vas a poder realizar la actividad que me solicitaste con el privilegio que me solicitaste. ¿Ok? Monitoreo y pues todo el audit de todo lo que se haga. También las soluciones van a poder ayudar a hacer ese monitoreo y ese audit, porque al final del camino necesitamos tener trazabilidad de todas las acciones que se realicen como parte de las actividades de administración en cada uno de los diferentes dispositivos y de los diferentes módulos que utilicemos. ¿De acuerdo? Y el último caso tiene que ver con el tema de gestión de las cuentas de servicio, en donde estas cuentas de servicio, como comentaba hoy, sigue siendo un problema bastante importante de controlar. En muchos de los casos, insisto, quizá podrán definir cuáles son o identificar cuáles son las cuentas de servicio, pero será difícil identificar si esas cuentas están siendo utilizadas o no en algún momento dado. Y ahí es donde viene la complicación, porque entonces, al no tener esa visibilidad que te permite identificar dónde está siendo utilizada, aunque tú sepas que existe una cuenta de servicio privilegiada, no vas a poder generar ningún tratamiento hacia esa cuenta. Es decir, si tu política corporativa es que todas las contraseñas se roten cada 30 días, pues ¿qué crees? Que esa cuenta de servicio no la vas a poder aplicar esa política, porque como no sabes a dónde está conectada, no sabes dónde está siendo utilizada,
vas a poder impactar un servicio seguramente. Entonces, es importante tener ese control. Visibilidad en cuentas de servicio, nosotros podemos ayudarte a determinar cuáles son las cuentas de servicio y dónde están siendo utilizadas. Por ejemplo, encontré la cuenta de servicio desarrollo admin y esa cuenta de servicio está siendo utilizada en el servidor 10.10.1.2 y además dentro de ese servidor está siendo utilizada en el archivo desarrollo.ini y desarrollo.xml. Con esa visibilidad, entonces, ahora sí, tú vas a poder definir acciones y políticas de control para esas cuentas privilegiadas, incluidas las de servicio, sin el temor o la preocupación de que vayas a impactar algún servicio porque ya sabes dónde están siendo ocupadas. Y entonces vas a poder aplicar esos controles de rotación de password para esas cuentas de servicio también. ¿Ok? Visibilidad en las dependencias de cuentas de servicio, que es lo que acabo de comentar, vas a poder identificar dónde están siendo utilizadas estas cuentas de servicio. Y eso, insisto, si lo haces de manera manual, es realmente muy difícil de poder identificarlo. Hay otro proceso que también tiene mucho problema respecto a este tema de cuentas de servicio y esto es básicamente el tema del aprovisionamiento y el decomiso de las cuentas. ¿Por qué? Porque hoy, si bien es cierto, existen controles, ya existe el señor ITIL, nos ha recalcado todos los días que tenemos que empezar a documentar, a generar los controles de cambio, a pasar todos los requerimientos por la mesa de ayuda, etcétera, etcétera. La realidad es que a veces no es así. A veces resulta que una persona necesita una cuenta privilegiada, se encuentra el administrador de TI que resulta que es su compadre, y se lo encuentra en el pasillo, le pide que por favor le crea una cuenta y se la crea sin ningún problema. A veces eso sucede. Eso genera mucho descontrol. ¿Por qué? Porque, primero, el administrador ni siquiera tiene contexto claro de qué es lo que va a querer esta persona para utilizar esta cuenta, dónde la va a utilizar, cómo la va a utilizar y sobre todo cuánto tiempo la va a utilizar. Y el desarrollador pues tampoco le da esa información, pensando que fuera un desarrollador, tampoco le va a dar esa información y solamente pues le da lo mínimo necesario, ¿no? Es una cuenta para desarrollo de la aplicación de X que estoy haciendo y ese es todo el contexto. No hay un contexto sobre la creación o el uso de esta cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es caso real. El administrador, por alguna razón, encontró una mejor oferta de trabajo y sale de la compañía. El desarrollador, pues hoy también encontró una mejor oferta de trabajo o se fue a trabajar en otro desarrollo y ese desarrollo que utilizó, pues a lo mejor fue unas actividades muy pequeñas que ya no alcanzó a concretar y se olvidó. Ninguno de los dos documentó, ninguno de los dos pasó por un proceso de control de cambios, por lo tanto no existe evidencia de que se creó esa cuenta y esa cuenta que creen que se queda en el limbo. No hay información que nos permita identificar qué hace esa cuenta, qué tiene y entonces deriva en los problemas que platicamos hace un momento. A través de generar un control mucho más específico para el aprovisionamiento, lo que nosotros ofrecemos es una solución que permita garantizar que ese aprovisionamiento y decomiso de esas cuentas va a ser de manera más controlada y más segura. ¿Por qué? Porque a través de otro producto que tenemos vamos a poder, como el Account Lifecycle Manager, vamos a poder ayudarles a generar una solicitud de creación de aprovisionamiento de cuentas privilegiadas para que en el caso de que exista una solicitud de cuentas privilegiadas, ¿sabes qué? ¿Quieres una cuenta privilegiada? Aquí está el link y ahí me lo pides. Entonces, esas cuentas privilegiadas de servicios se van a poder crear desde el Account Lifecycle Manager. La persona que requiere esa cuenta va a decir, mira, necesito que tenga esto, que haga esto, y la voy a ocupar en esto. Son todos los datos requeridos que se piden para poder provisionar una cuenta. Y la voy a necesitar 15 días. A los 15 días la cuenta va a expirar, la solución te manda una notificación al dueño de la cuenta, al que se quedó como dueño de la cuenta, donde le dice, oye, ¿necesitas que esta cuenta se extienda o ya no necesitas que se extienda? Ah, pues que sí necesito que se extienda. Entonces, hay una funcionalidad, un botón, digámoslo así, que te dice solicitar una extensión. Entonces pasas nuevamente por un proceso de workflow para documentar qué es lo que quieres de esa cuenta y cuánto tiempo nuevamente vas para esa cuenta. Si ya no hay respuesta o la respuesta es no quiero extenderla, lo que va a hacer la solución es que automáticamente va a pasar por un proceso de decomiso, es decir, la elimina, la deshabilita o la borra de acuerdo a lo que ustedes hayan indicado y especificado. Y eso lo hacen automático. Con esto nos aseguramos que ese X número de cuentas privilegiadas sigan creciendo dentro de la organización, ¿de acuerdo? En algún momento dado, ese número de cuentas va a disminuir. ¿Por qué?
Porque si tú tienes, recordando con el Secret Server, visibilidad para poder determinar cuáles son todas las cuentas de servicio y cuáles son sus dependencias, ahí tú te vas a dar cuenta cuáles se están utilizando y cuáles ya no. Y eso te va a dar margen a que tú puedas quitar todas esas cuentas, toda esa basura que existe hoy de cuentas de servicio en el dominio y vas a reducir la superficie de ataque que hoy día representan estas cuentas de servicio. ¿Te fijas? Eso es lo que permite la Command Lifecycle Manager. Y el control en las cuentas de servicio usadas para DevOps, pues es básicamente el que a través del DevOps Secret Vault vamos a poder ayudar a controlar todas las cuentas de servicio que se utilizan en esos procesos de desarrollo. Por ejemplo, hoy en la parte de desarrollo, y no es que yo hable mal de las áreas de desarrollo, sino más bien de las malas prácticas que todavía en algunos casos existen. Esas malas prácticas obligan o más bien generan que estos usuarios desarrolladores tengan estos usuarios privilegiados dentro del código embedidos como un hardcoded. Entonces, ¿qué significa eso? Que alguien tiene acceso al código, alguien va a tener acceso a la cuenta privilegiada. ¿Y esa cuenta privilegiada qué crees? Pues que es el sysadmin, por mencionar un ejemplo, o tiene privilegios de sysadmin para acceder a la base de datos e ingresar o extraer información sensible. Lo que hacemos aquí nosotros es a través de un proceso de tokenización utilizando SDKs, reemplazamos esos usuarios privilegiados con un token o un SDK, hace el reemplazo del token y cuando la aplicación manda a llamar el usuario, lo que va a encontrar es un token dentro del código, ese token lo va a direccionar a la bóveda digital de DevOps Secret Vault y una vez que está ahí, le manda la información del usuario y password para que él se conecte hacia las diferentes aplicaciones. Ahora, ustedes se preguntarán, ya entendí que el usuario entonces ahora se va a almacenar en una bóveda digital y este usuario para cuando alguien quiera consultarlo, pues se tiene que conectar a través del SDK hacia la base de datos de la bóveda digital. Pero ¿qué pasa con esos desarrollos que tienen una demanda alta de request? Porque cuando estamos hablando de procesos de DevOps, inminentemente tenemos que pensar en que esos procesos de DevOps van a generar un alto volumen de request. Lo que va a suceder en esos casos es que necesitamos que esta solución que almacena a las cuentas privilegiadas sea una solución que soporte ese volumen tan alto de request. Este DevOps Secret Vault tiene una API que soporta hasta 10,000 requests por segundo, lo cual te permite el tener ese performance que hoy día se requiere. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son los modelos de entrega que tenemos de línea? Nosotros tenemos dos modelos de entrega, como mencionaba, el modelo on-premise y el modelo SaaS. En ambos casos, nosotros manejamos ya no un licenciamiento bajo el esquema de licenciamiento perpetuo, sino más bien lo manejamos bajo un esquema de suscripción. Esto evidentemente genera muchas ventajas por el tema inclusive hasta de soporte, que el soporte ya viene incluido, ya no se tiene que cotizar, pero ahora ya son modelos de suscripción y creo que en general la mayoría de los fabricantes ofrecemos este tipo de soluciones, estamos enfocándonos hacia la oferta de suscripción. Integraciones, y esto es algo bien importante de entender. Nosotros tenemos un número importante de integraciones, porque también esa es otra pregunta. Oye, fíjate que yo tengo una solución de doble factor de autenticación, la cual me gustaría integrar. O fíjate que tengo SAP HANA y necesito que los usuarios de SAP, porque también para mí son críticos, estén sujetos a este tipo de controles. O fíjate que yo necesito integrar una herramienta de Service Desk para que esa herramienta, los tickets los pueda generar directamente desde la misma solución con las integraciones. O necesito integrar otros productos como un EDR, como soluciones como correlacionadores o SIEMs hacia estas soluciones. El área de desarrollo, nosotros tenemos integraciones ya con las plataformas más importantes de desarrollo que hoy ya pues están en Amazon, que están en GCP, que están en AWS. Entonces, es importante mencionar cuál es este universo y entorno de aplicaciones. Si ustedes requirieran más información acerca de las integraciones, con todo gusto les puedo compartir el link en donde van ustedes a revisar cuáles son todas estas integraciones que nosotros tenemos, pero sí es importante que ustedes revisaran bien estas integraciones y que vieran que hoy prácticamente tenemos un ecosistema bastante amplio de integraciones que nos permiten interactuar con muchas de las soluciones que ya existen en el mercado y que quizá muchos de ustedes como clientes o muchos de sus clientes pues ya tendrán implementadas y que permitirán robustecer esa estrategia de ciberseguridad aún más con este tipo de integraciones. ¿De acuerdo?
Bien, por último, nosotros dentro de Línea tenemos un programa de certificación en donde ese programa consta de tres grandes áreas. El primero es el Secret Server Associate, en donde hoy para los partners es un programa que no tiene costo. Este Secret Server Associate es un path de certificación y lo pueden tomar tanto partners y clientes. En el caso de partners no tiene costo y en el caso de clientes tiene un costo. Es realmente muy poco, no es mucho, pero creemos que es bastante importante y es bueno, ¿no? El segundo path de entrenamiento se refiere al Secret Server Engineer, en donde también aquí hay un costo tanto para partners como para clientes. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es tener ya una certificación mucho más avanzada a través de laboratorios como el Use Case y Breakfix. Y el último es el Secret Server Consultant, que este ya es una certificación muy avanzada que solamente está enfocada y focalizada hacia los partners. Esto lo menciono porque, como comenté al principio, nosotros no queremos generar dependencia hacia nuestros servicios. Ustedes pueden capacitarse en nuestra solución, los canales se pueden también capacitar en estas soluciones a fin de que puedan ser autosuficientes. No queremos ser esa empresa que genere esa dependencia. Bien, por mi parte es todo. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta adicional, la podemos revisar a continuación. De mi parte, pues les agradezco mucho su atención. Eric, nos preguntan, ¿el Cloud Access Controller es como un Cloud Access Security Broker? Básicamente sí, lo que hacemos es a través de una app, esa app se liga hacia la bóveda digital que nosotros tenemos de Secret Server y esas contraseñas van a poder ser almacenadas y a través de esas contraseñas podemos crear perfiles a través de integraciones mismas hacia aplicaciones que puedan estar en nubes como IaaS y nubes IaaS y PaaS. Vamos a poder generar perfiles que permitan generar un control más granular de acceso a través de estos perfiles y roles. ¿Todo se centraliza en una sola consola de administración o por cada solución licenciada se ingresa a otra ventana distinta? Es decir, se refieren a, por ejemplo, el tema de alertas, ¿todo llega en una sola pantalla o se tiene que ingresar a diversas por solución? Hoy, derivado de este tema de fusión, estamos precisamente ya por liberar una consola central. Si me preguntan hoy, ¿yo voy a acceder a la consola? Sí, el acceso es a través de diferentes consolas. En el futuro corto estamos ya liberando una plataforma unificada que permita precisamente a través de una sola consola el poder tener acceso a las diferentes aplicaciones y poder tener acceso hacia los diferentes servicios que ofrecemos. De línea no requiere de un Identity and Access Management de terceros. Podemos trabajar con algunos IAMs. En realidad, como tal, de línea es un hecho y ya lo vimos hace un momento, no somos una solución IAM, pero sí podríamos trabajar con algunos y podríamos revisar a detalle alguna solución particular para ver si ya tenemos alguna integración trabajada en ese sentido. ¿Cómo podemos conocer más sobre esta solución? ¿Podemos tener acceso a materiales, demos? ¿Cómo podemos acercarnos para un partnership? Dentro de nuestro portal web tenemos algunas secciones que permiten el poder generar trials, que es realmente muy sencillo. Pueden tener acceso hacia una base de datos que es bastante sencilla, sin la necesidad de que tengan ustedes que inscribirse en algún tipo de programa. Nuestra información es totalmente pública y pueden ustedes acceder a documentos, videos, información de cada uno de los productos. Si ustedes están interesados en algún momento en el programa de partnership, también tenemos un programa de partnership que podemos consultar de manera muy particular con cada uno de los casos y revisar caso por caso. En cuestión de precios, ¿qué porcentaje aproximado están debajo de CyberArk, por ejemplo? Es bien importante y bien interesante esta pregunta. Aquí tendremos que englobar el precio general. Si bien es cierto, en términos del licenciamiento, por decirlo así, estamos muy por debajo de CyberArk, alrededor de un 30%. En términos de servicio general que implica el servicio profesional, la licencia, yo te podría decir que estamos quizá un poco más abajo del 30%, 35% respecto a lo que refiere CyberArk en términos de lo que es producto y servicio profesional e implementación, particularmente hablando. Cuando hablamos del entorno general,
un caso práctico. Oye, yo necesito una solución on-premise, es también todavía mucho más económico. ¿Por qué? Porque si ya tienes un ahorro del 30-35% para el tema de licenciamiento y servicio profesional, tienes que sumarle todavía el tema de arquitectura o de infraestructura, en donde de entrada, por ejemplo, CyberArk te va a pedir 5 servidores. Nosotros solamente te vamos a pedir 2 servidores. ¿Ok? Entonces, ahí te representa también un ahorro bastante sustancial. Si hablamos de temas de nube, es mejor todavía nuestro esquema. ¿Por qué? Porque en el caso de nube, las mismas funcionalidades que yo tengo en on-premise, que pueden ser 1000 funcionalidades, y esto es por mencionar un número, esas mismas 1000 funcionalidades te las voy a dar en un esquema 100% nube. En el caso de CyberArk, tú le pides 1000 funcionalidades, o él te dice que también tiene esas 1000 funcionalidades en el esquema on-premise, y quieres un esquema cloud porque para ti el esquema cloud representa mayor ahorro porque no tienes que comprar infraestructura, no tienes que comprar nada, o sea, simplemente te enfocas a usar la solución. Pues, ¿qué crees? En el caso de CyberArk te dicen, híjole, es que esas 1000 yo solamente te ofrezco 500 y las otras 500 sí tengo que montarte algo on-premise. Entonces ya no es un ahorro significativo el que vas a tener y al contrario, va a incrementarte o va a subir más el precio, pensando en el esquema cloud. Entonces, en general, sí tenemos una oferta mucho más atractiva que permite tener esa diferencia. Ahora, si no hay más preguntas de su parte, les damos las gracias por haber participado en este webinar. Si tienen alguna duda adicional, les recuerdo mi nombre, soy Arturo Sánchez, gerente de línea aquí en MAPS. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias.